Una victoria inédita e histórica. México no solo tendrá su primera presidenta mujer, la coalición de partidos que representa tendrá además la amplia mayoría en el Congreso. La capital federal también dio un amplio triunfo a la izquierda de López Obrador. La nueva fisonomía política mexicana habla de un cambio generacional en la política tradicional de la segunda potencia latinoamericana. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. México tiene presidenta electa. Millones de personas votaron en unas elecciones ensombrecidas por la violencia del narcotráfico y los asesinatos de decenas de candidatos. Una tregua parcial entre Israel y la milicia islamista palestina Hamas podría ser inminente. Joe Biden dijo a Qatar que Israel aceptó su propuesta de tregua. Previamente, la oficina del primer ministro israelí había anunciado que la guerra en Gaza se detendría temporalmente para permitir el regreso de los rehenes. Y el canciller alemán Olaf Scholz vista la siniestrada Baviera en medio de la alerta por las graves inundaciones que han dejado 4 muertos. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares. El llamado de emergencia se mantiene. Una aplastante e histórica victoria. Claudia Sheinbaum alzó el triunfo con más del 58% de los votos, superando en más de 30 puntos a su mayor rival, la candidata de centro derecha Xóchitl Gálvez. Muchos dicen que la clave de la victoria fue la enorme popularidad de su mentor político, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Sheinbaum parece brillar con luces propias porque superó ampliamente el porcentaje obtenido por AMLO cuando fue electo presidente en el año 2018. El triunfo de Sheinbaum es reconocido y felicitado internacionalmente y deja atrás 200 años de política mexicana reservada para hombres. La Plaza del Zócalo fue una fiesta para Claudia Sheinbaum y sus seguidores de la coalición de izquierda Sigamos Haciendo Historia. La hasta hace poco jefa de gobierno de la capital mexicana era recibida por miles de personas tras haber ganado las elecciones con un 30% de ventaja sobre su principal rival. Ya en el escenario, Sheinbaum quiso celebrar también la nueva victoria de su coalición en la capital. Una mujer, Clara Brugada, la sucederá a los mandos del Distrito Federal. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. La participación en las elecciones fue del 60%. Sheinbaum consiguió el 58% de los votos, Xóchitl Gálvez el 28%, y en tercer lugar quedó Jorge Álvarez con poco más del 10%. La segunda en la elección reconoció su derrota poco después de conocerse los resultados preliminares. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Entre los grandes retos de la primera presidenta de la historia de México está el de combatir la violencia y la inseguridad. En los 6 años del presidente López Obrador se han contabilizado 190.000 homicidios. Los últimos se produjeron en la jornada electoral, con 2 muertos en el estado de Puebla en ataques a centros de votación. Durante la campaña han sido asesinados más de 20 candidatos de diferentes ámbitos. Más de 900 se retiraron de la campaña por miedo a la violencia. Con una economía estable y creciente, la meta para su primera presidenta será que México deje de sangrar. Y conectamos rápidamente con el periodista Aitor Sáez en Ciudad de México para detenernos especialmente en la clave del discurso de la presidenta electa. Aitor, ¿qué ha dicho la presidenta Sheinbaum sobre su agenda política vinculada a los derechos sociales y cómo reaccionó AMLO, el presidente, a estas elecciones que también eran vistas como una valoración a su sexenio? Sí, Claudia Sheinbaum todavía no ha detallado su plan de gobierno, pero ha dejado claro que dará continuidad y reforzará el proyecto de López Obrador. Estos son amplios programas sociales. Durante la campaña sí expuso alguna medida propia, por ejemplo, becas universales para estudiantes hasta secundaria. Además, se espera
que eche en marcha una nueva regulación sobre el uso del agua, así como potenciar las energías renovables, un enfoque ambiental acorde con su perfil científico. Por su parte, López Obrador ha expresado una gran satisfacción por estos resultados y no es para menos. La abrumadora victoria legitima y sobre todo consolida su proyecto de gobierno, la llamada Cuarta Transformación. Y a todo esto, Aitor, la coalición de partidos con que se presentó Sheinbaum, el partido Morena, el de los Trabajadores y el partido Verde, arrasaron también en el Congreso, pero ¿cómo quedó esa composición total de fuerzas en el Poder Legislativo mexicano para la próxima legislatura? Ya sabemos que Morena quedó, por ejemplo, con la mayoría calificada de diputados. Sí, así lo indica el conteo rápido, que todo apunta que también finalmente la coalición izquierdista logrará esa mayoría calificada en el Senado. Esos 2/3 en ambas cámaras permiten a la coalición, a Morena, realizar cambios en la Constitución, es decir, profundizar en su proyecto político. De hecho, ahora mismo hay 18 reformas presentadas por López Obrador estancadas en el legislativo, precisamente porque no tienen esa mayoría. El actual mandatario ya ha anunciado que se reunirá de inmediato con Claudia Sheinbaum para sacar adelante esas medidas. La nueva presidenta tendrá plenos poderes, además prácticamente sin contrapesos. Sin embargo, hasta ahora los primeros gestos que ha tenido han sido de conciliación, una señal de que quiere pasar página a una etapa polarizante. Aitor Sáez, muchas gracias por todas estas informaciones en una soleada Ciudad de México. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prepara una orden ejecutiva con duras medidas para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México, un tema cada vez más sensible en la campaña para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre. Y la medida será anunciada el martes y permitiría a las autoridades deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo. La iniciativa busca impedir la entrada a Estados Unidos de los migrantes una vez que se supere esa cifra que aún está en debate. Medios locales en Estados Unidos informan que la frontera se va a cerrar cuando se alcancen 4.000 cruces diarios, aunque este número aún está abierto. Y tenemos con nosotros al periodista Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño, con los detalles. José, ¿qué otros detalles han podido conocer de la propuesta de Biden y por qué llega esta propuesta ahora? El presidente Biden tiene en la inmigración irregular la peor área de política calificada en las encuestas. Es la que recibe la menor aprobación de los votantes, particularmente en los estados claves rumbo a la elección presidencial en la que competirá en noviembre, como Arizona, Wisconsin o Pensilvania. Y es por eso que esta acción que toma el presidente ha sido largamente esperada, pues recordemos, en febrero de este año una coalición bipartidista en el Senado de Estados Unidos no logró aprobar una amplia ley de seguridad fronteriza que incluía justamente esta cláusula para cerrar el acceso a la frontera al asilo en la frontera con México. Los números, como bien dices, todavía varían. En estos momentos los cruces irregulares de migrantes promedian alrededor de 4.000 y algunos medios, incluso jugando con los números, aseguran que la frontera podría cerrarse al asilo tanto como pudieran ser 2.500 cruces diarios. Esto significaría un cierre inmediato, pero los detalles los conoceremos hasta mañana, pero es algo urgente para el presidente Biden. Y a todo esto, en este contexto, Biden habló por teléfono con la presidenta electa de México, Sheinbaum. ¿Se sabe acaso si abordaron ese tema de migración y seguirá México jugando ese papel de contención de migrantes, José? De acuerdo con las informaciones tanto de la sede de la campaña de Sheinbaum como de la propia Casa Blanca, los dos líderes hablaron en general sobre la cooperación que guarda Estados Unidos y México en materia comercial, en materia de seguridad y en otras áreas, sin especificar migración. Y sin embargo, México juega un papel importante, además de tener desplegados miles de soldados para contener los flujos migratorios irregulares.
también recibe en su territorio deportados de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que Estados Unidos no necesariamente puede regresar inmediatamente a sus países. Es por eso que el compromiso que pudiera lograr Biden con la próxima presidenta de México, Sheinbaum, es clave. Sin embargo, Biden todavía tiene que pasar por esa antesala electoral en noviembre, pero de hacerlo en una sociedad importante podría lograrse, pues ambos coincidirían de triunfar Biden 4 años en las presidencias de sus países. Es por eso que hay mucha tensión sobre qué acuerdos pueden llegar en este tema. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y más temas, el ejército israelí anunció la muerte de 4 rehenes israelíes más en la Franja de Gaza. También afirmó que sus cuerpos están siendo retenidos por la milicia islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países occidentales. Las causas de las muertes están siendo investigadas. Según medios israelíes, los rehenes habrían fallecido hace varios meses. El anuncio ocurre poco después de que un portavoz del gobierno israelí declarara que el primer ministro Benjamin Netanyahu había anunciado que la guerra en Gaza se detendrá temporalmente para permitir el regreso de los rehenes israelíes. Tras una fuerte presión sobre el gobierno israelí para que acepte el acuerdo dado a conocer el viernes por parte del presidente Joe Biden, quien afirmó este lunes en una llamada con el emir de Qatar que Israel está de acuerdo con la propuesta de tregua. Y mientras tanto, los habitantes de Gaza en el sur del territorio siguen bajo ataques aéreos israelíes. Ataques incesantes en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza. Palestinos heridos son llevados a este hospital de campaña. Los bombardeos también alcanzaron la ciudad de Han Yunis, donde la destrucción es tan grande que los escombros son algo normal. Debajo de ellos está Amira Al-Breim, la madre de Sahar. Hemos perdido a todos nuestros seres queridos. No nos queda nada. Ya, por el amor de Dios, necesitamos un alto el fuego. Es suficiente. Estamos cansados, humillados y destrozados. El presidente de Estados Unidos presentó la que llamó una propuesta de cese el fuego israelí, que incluía la liberación de secuestrados por Hamas. Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu desestimó el acuerdo e insistió en que destruir a Hamas por completo es la prioridad clave desde el principio. Estamos usando innumerables opciones para traer de vuelta a los rehenes. Hemos recorrido un largo camino para traerlos de vuelta, pero en el proceso no olvidamos nuestros objetivos de guerra, principalmente la eliminación de Hamas. No cederemos a ninguno de los dos objetivos. Todo es parte del plan. Pero Netanyahu también ha sido presionado para buscar una tregua. En Israel, las familias de los rehenes han organizado protestas para exigir un acuerdo y traer a sus seres queridos de vuelta. En Gaza se siguen apilando los escombros mientras crece la presión internacional para que Israel defina su guerra. Bueno, y hay novedades de la que parece ser inminente tregua parcial en Gaza que Biden da por aceptada, y en este contexto también el hallazgo de los nuevos rehenes o los restos de los nuevos rehenes. Tenemos con nosotros desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich. Maya, saludos. ¿Qué más se sabe de los 4 rehenes que Israel ha dado por muertos y que siguen en poder de Hamas? Hola, Jenny. Sí, se ha sabido esta tarde que estos cuatro hombres han sido declarados muertos, y no solo declarados muertos, sino que declarados muertos bajo custodia de Hamas, o sea, en los meses que han estado allí, porque hay muchos que se declaran muertos y se han dado cuenta de que tal vez murieron el propio 7 de octubre y solo se descubre ahora 8 meses después. Estos 4 hombres secuestrados de sus kibbutz, 3 de ellos eran del mismo kibbutz, un cuarto de uno vecino. Parece que murieron en Han Yunis en los últimos meses. No se sabe exactamente. El portavoz del ejército ha dicho que se va a investigar y se va a llegar a las conclusiones de cómo ha muerto. Incluso son conclusiones dolorosas. Suponemos que apuntando que puede ser porque Hamas realmente los ha matado, porque han muerto por bombardeos israelíes, y no se sabe, y lo sabremos en el futuro. Y a todo esto, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció lo que se ha interpretado como una tregua temporal tras haber rechazado lo que llamó lagunas de la propuesta de Joe Biden. Biden dijo hoy a Qatar que Israel está de acuerdo con la tregua.
Y aquí la pregunta, ¿qué otros detalles han trascendido allá en Tel Aviv del anuncio del gobierno israelí? La verdad que el anuncio ha sido no realmente por boca de Netanyahu, sino por un alto diplomático. Eso suele ser cuando tal vez no sea algo 100% seguro. En lo que sí, Biden está presionando mucho a Qatar, como hemos sabido hoy, que ha hablado con el primer ministro qatarí, para tratar de convencerle de que jamás dé su aprobación. En este momento lo que nos encontramos es con un gobierno israelí que no dice sí al 100% y un Hamas que tampoco dice al 100%. Creo que cada uno está esperando que el otro reaccione antes. Lo de la tregua temporal formaría parte de estas 3 fases del acuerdo que en principio han aprobado las partes y los mediadores. Esto decimos de nuevo con cautela porque no hay nada confirmado todavía. Y entonces la primera parte de devolución de rehenes vivos y pues, mujeres y ancianos tiene que ver o se produciría solamente con un alto el fuego por las 2 partes. Después la segunda parte, la segunda fase de la tregua, se negociaría la devolución de otros rehenes, contando con soldados y hombres. Entonces, lo que dice el acuerdo, en principio, y ahí está el punto de discordia, es que se detienen los enfrentamientos, se hace un alto el fuego mientras se esté negociando. Lo que no está seguro es las partes, si ambos están de acuerdo en los términos de la negociación. Por lo tanto, la tregua va a tener que ser temporal de cualquier manera porque ninguno de los dos dice que va a dejar las armas del todo, pero de nuevo estamos con enormes incógnitas. Todavía en punto suspensivo vemos Maya Siminovich, muchas gracias, en Tel Aviv. Y cambiamos de asunto, vamos a hablar de economía con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Las miradas puestas en una reunión que tuvo la OPEP este fin de semana. Y los precios del petróleo operan con pérdidas este lunes y bajaron de la cota de los $80 tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+. Los miembros de la asociación anunciaron que van a prolongar su política de recorte de producción hasta diciembre de 2025. El objetivo de la OPEP es proteger el crudo de la depreciación en el mercado. Entre las razones de la baja de precios está el lento crecimiento de la demanda, las altas tasas de interés y la creciente competencia desde Estados Unidos. Los precios del crudo comenzaron a desplomarse en septiembre de 2023 por la baja demanda a nivel mundial y solo la reducción de volumen de producción logró generar una breve recuperación. Reducción de la oferta para apuntalar los precios, que dice nuestra analista financiera, Ana Nieto, en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Los precios no reaccionan precisamente al alza, Ana. ¿Cómo de relevante es esta decisión de la OPEP+? Lo es a pesar del aumento de producción de Estados Unidos que ha convertido a este país como el líder del mercado desde el año 2018, rebajando en cierta medida la influencia de algunas de las decisiones que está tomando la OPEP. Estados Unidos produce más petróleo que ningún país en ningún momento del mundo y nadie tiene la capacidad de producción como para disputarles el liderazgo ahora, ni Rusia ni Arabia Saudí, que son los segundos mayores productores. Pero con todo y con ello la reunión de la OPEP es importante porque impide, con la extensión de los recortes, una caída de precios mayor en el entorno de una demanda internacional que no está del todo fuerte. Los países miembros de este cartel se han dado, no obstante, una cierta flexibilidad con los recortes voluntarios que van a acabar antes de 2025 y además de los que mantienen como grupo hasta el año 2025. La idea es que suban los precios a partir del año que viene y ese es el objetivo que se mantiene para crear una cierta tensión en la oferta. Pero también es un escenario que puede quedarse en el aire en este marco de economía volátil, porque puede cambiar todo mucho la ecuación si, por ejemplo, Estados Unidos y Guyana siguen produciendo mucho o si la demanda no crece como no está creciendo ahora. ¿Y cómo afecta esto a la inflación? Más en Estados Unidos, donde sigue siendo alta y el país celebra elecciones en noviembre. Sí, bueno, el precio del petróleo es el escenario, en el escenario electoral va a mantener muy ocupados a los analistas que ven la inflación como una de las preocupaciones más importantes para los votantes, sino la que más. Desde luego es una preocupación a la hora de evaluar el contexto económico, ya que por positivo que sea, este dato está oscureciendo la percepción que se tiene del momento. El precio de la gasolina lleva semanas a la baja y así seguirá hoy, pero si la decisión de la OPEP consigue estabilizar
estabilizar los precios, entonces puede que no se vean muchos alivios por este lado y eso puede pesar en el ánimo del votante. En cualquier caso, no es el precio de la energía lo que más preocupe en Estados Unidos, sino el precio de la vivienda, que no deja de subir, y los precios de algunos servicios como los seguros de autos. Los seguros de vivienda también se crecen, pero estos no se contabilizan en la inflación y esto es ahora mismo lo que tienen más preocupados a los analistas, este tipo de inflación. Gracias, Ana, por analizar este asunto para nosotros. Gracias. Los viajes en avión han ido en aumento y este año casi 5.000 millones de pasajeros volarán en todo el mundo. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, se espera que las aerolíneas alcancen ingresos récord de casi $1 billón. Sin embargo, el aumento de costos está haciendo difícil que haya buenos márgenes de beneficios como antes. La IATA prevé en 2024 unos beneficios netos de 3,1%, unos $6 por pasajero. Muchas compañías están teniendo problemas para encontrar suficiente personal y enfrentan también las críticas al uso de combustible fósil por el cambio climático. La aviación en la actualidad es responsable del 3% de las emisiones de carbono en el mundo. Las aerolíneas podrían facturar, decimos, casi $1 billón este año. Lo vemos con más detalle con nuestro compañero en Frankfurt, José David. Muy buenas. Los precios de los billetes de avión también han subido. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cree la IATA que seguirán esta tendencia alcista? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, los pronósticos dicen que los precios de los billetes subirán de media un 3% por cada milla, según los pronósticos que ha publicado hoy la IATA. Seguramente las personas que hayan buscado, por ejemplo, aquí en Europa, vuelos para pasar las vacaciones de verano, ya se habrán dado cuenta de lo caras que están o se han hecho algunas de las principales rutas turísticas. Uno de los principales factores, Rosa, que hay detrás es que las aerolíneas de momento parece que no pueden corresponder a la alta demanda. Se espera que para este año las aerolíneas en todo el mundo lleven en torno a 5.000 millones de pasajeros, lo cual sería un récord que superaría las cifras, los números que había antes de la pandemia. Al parecer hay reportes de que los principales fabricantes, como son Boeing, pero también Airbus, no están sacando tantos aviones de las fábricas debido a problemas en las cadenas de suministro o, sobre todo, Rosa, también después de los incidentes que ha registrado Boeing, la producción estaría limitada. Y es cierto que las aerolíneas también tienen mayores costes. Decíamos antes que las ganancias de media por billete se quedan en $6. ¿Qué está impulsando los costes, José? Bueno, uno de los principales factores de esos costes, siempre lo decimos, es el queroseno, el carburante. Según la IATA, los precios se mantienen altos y representan un tercio de los costes en total que tienen las aerolíneas. También IATA hace referencia al hecho de que las aerolíneas buscan combustibles que contaminen menos, pero la producción de esos combustibles más responsables con el clima, la producción es muy pequeña y los precios todavía son altos. A esos factores que les comentaba antes, los problemas de las cadenas de suministro, hay que añadir otros, como por ejemplo las dificultades que siguen teniendo las aerolíneas para encontrar personal. Y es importante, Rosa, también destacan las aerolíneas los hechos no predecibles relacionados con el clima, y ahí hacen referencia, por ejemplo, a las inundaciones de abril en Emiratos Árabes Unidos, que afectaron al principal aeropuerto por tráfico de pasajeros, que es el de Dubái, como ejemplo, ¿no?, de que estos fenómenos pueden ser cada vez más habituales y tienen un impacto directo en las ganancias también de las aerolíneas. Desde luego. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis desde Frankfurt, José David. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. El gobierno de Lituania firmó el acuerdo que consolida la llegada del gigante del armamento Rheinmetall a su país. La empresa alemana invertirá más de 180 millones de euros en una fábrica de municiones. La planta producirá proyectiles de 155 milímetros, un tipo de armamento que necesita Ucrania en la guerra con Rusia. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó de que Haití necesita urgentemente más ayuda humanitaria. Casi 5 millones de haitianos, poco menos de la mitad de la población, padece inseguridad alimentaria, según la organización, y considera que esta crisis ha sido influenciada por el nivel de violencia que atraviesa el país insular. Y vamos con otros asuntos, Jenny. Más malas noticias, Rosa. Lo que está pasando, sin embargo, ahora en Alemania,
donde el canciller federal de este país, Olaf Scholz, visitó el sur de Alemania tras las inundaciones que han provocado el desplazamiento de miles de personas y al menos 4 muertos. Un bombero perdió la vida durante las labores de rescate, mientras que otro se encuentra desaparecido. Y también se encontró el cadáver de una mujer en un sótano inundado. Durante su visita, los equipos de emergencia explicaron la situación al canciller, que comprometió más ayuda. El canciller alemán supervisa el daño que causó la inundación en esta ciudad de Baviera, acompañado por el primer ministro de esa región y por la ministra del Interior. Scholz prometió ayuda desde el gobierno federal y apoyo militar, y mostró su preocupación por el cambio climático. Es la 4ª vez en el año que visito esta zona y es una muestra de lo que está ocurriendo. No podemos desatender la misión de frenar el cambio climático provocado por el hombre. Las defensas contra inundaciones no pudieron contener la cantidad de agua que cayó en el sur de Alemania. Los vecinos están abrumados por la dimensión del desastre. Es impresionante. Todo en el sótano está destruido. Heladeras, congeladoras, lavadora. Todo se perdió. Estoy esperando a los bomberos para que saquen el agua del sótano. Nada más se puede hacer por ahora. En otra ciudad de Baviera, los rescatistas están de luto por un colega que murió cuando intentaba rescatar a un vecino. Estamos consternados, aturdidos. Por supuesto pensamos en nuestro colega y su familia. Todos lo conocíamos, pero el trabajo tiene que continuar. Tenemos una catástrofe acá. Tenemos que superarlo. Este es nuestro trabajo. Los rescatistas continúan buscando desaparecidos y las autoridades advirtieron de que los altos niveles del agua seguirán por un tiempo. Y al finalizar, les contamos que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del delantero francés Kylian Mbappé para las próximas 5 temporadas, y Mbappé pasará al equipo español en julio, cuando expira su contrato con el Paris Saint-Germain. Hasta ahora, el futbolista de 25 años solo ha jugado en clubes franceses. El Real Madrid lo corteja desde hace 10 años, pero luego de varios intentos ahora ha podido cerrar el trato. Mbappé dijo que el paso al club español es un sueño hecho realidad. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.